Primero que nada, muchísimas gracias por estar aquí en esta Cámara de Diputados. Hoy, el Gobierno de México, a través del Gabinete de Seguridad, presentó el informe sobre atención a las causas. Reconozco la relevancia del informe. Atender las causas de la violencia es importante y es, sin duda, una parte necesaria de cualquier política pública seria para construir la paz. Fortalecer la educación, abrir oportunidades para niñas, niños, jóvenes y promover el deporte son acciones indispensables. En México, de acuerdo con cifras oficiales de la SEP, alrededor de 81,000 niñas y niños abandonaron la primaria y cerca de 252,000 adolescentes abandonaron la secundaria en el ciclo escolar 2024-2025. Detrás de cada cifra hay historias de menores que dejan de estudiar, que pierden oportunidades y que quedan más expuestos a contextos de violencia, desigualdad y reclutamiento criminal. Hoy es relevante hablar del deporte. Hoy México vive una emoción mundialista y el fútbol puede ser una herramienta muy poderosa de comunidad, disciplina, convivencia y prevención. En este sentido, el anuncio realizado el 18 de noviembre de 2025 sobre la construcción y rehabilitación de 4,200 canchas en el marco del Programa Mundial Social México 2026 debe tomarse con seriedad. Hoy hay reclamos públicos sobre el avance real de esos espacios. Por eso es importante que el Gobierno federal y los responsables para el Mundial 2026 puedan informar con precisión dónde están ubicadas las canchas prometidas, cuáles ya fueron concluidas, cuáles están en proceso y cuáles siguen pendientes. La ciudadanía merece certeza de saber si existen o no las 4,200 canchas de fútbol que se iban a instalar. Nadie puede estar en contra de que haya más escuelas, más deporte, más comunidad y más oportunidades para los niños y los jóvenes. Estos esfuerzos son reconocibles, pero también se debe señalar con responsabilidad la atención de las causas es una parte, y por supuesto es una parte importante, de una pinza necesaria para acabar con el narcotráfico y la violencia en México. La otra parte de la pinza es combatir la impunidad, investigar las redes de protección política del crimen organizado y actuar contra quienes desde el poder público han permitido o facilitado el avance de los grupos criminales. Debemos combatir a los políticos vinculados con el crimen organizado, con la misma energía con la que debemos atender todas las causas. México necesita prevención, sí, y también necesita justicia, Estado de Derecho y consecuencias para quienes han traicionado a la ciudadanía desde el poder.
Muchísimas gracias, a sus órdenes. Gracias, Presidenta. Empezamos con Fernando Damián, de Milenio TV. A tus órdenes, Fernando. Muchas gracias. Diputada Presidenta, el día de hoy la titular del Sistema Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentó también un informe en Palacio Nacional asegurando que los homicidios dolosos se redujeron 46% en los primeros 20 meses del actual gobierno. Están dando una cifra que, si bien en septiembre de 2024 había 86.9 homicidios dolosos diarios, actualmente la cifra es de 47.3. Por otra parte, señalan que 8 estados concentran 54% de estos delitos y entre los primeros 3 hay 2 gobernados por Acción Nacional, Guanajuato y Chihuahua. En segundo lugar está Baja California. La pregunta que le hago, diputada, es si estas cifras, esta presunta reducción de cifras de los homicidios dolosos corresponde con la percepción de la ciudadanía, sobre todo en algunos estados que tienen mayor índice de violencia, y si presentar este tipo de informes es suficiente en un país con los altos índices delictivos como México. Bueno, primero que nada decirlo, y justamente de eso se trata la conferencia de hoy, evidentemente hay que atacar las causas que generan la violencia, la inseguridad. Evidentemente una de las causas, por supuesto, es generar mucho mejores condiciones para las niñas, niños, jóvenes, adolescentes, tener espacios públicos, tener la posibilidad de acudir a una escuela de calidad y salir adelante. También es un hecho que pues no solamente es atacar las causas de la infancia o la adolescencia, sino atacar a quienes hoy, lamentablemente, desde el espacio público, desde el servicio público, desde el poder público, son capaces de sumarse a el crimen organizado. Obviamente, esos políticos que están unidos con los cárteles y con el crimen organizado deben ser señalados, deben ser investigados y deben ser sancionados. Esta discusión numérica sobre los homicidios, o en su caso la bifurcación que se ha hecho, por cierto, porque ahora hay distintos tipos de formas en las que se cataloga la muerte de una persona en este país, y más allá de discutir, evidentemente hay que dejar muy claro que lamentablemente hoy la exigencia número 1 de los mexicanos es la inseguridad que se vive. El número de desaparecidos que ha crecido genera dolor en las familias mexicanas. Esta alza lamentable, durísima en términos humanos, lastima a las familias en México, y buscar una cifra que permita generar seguridad me parece que es erróneo. Lo que hay que buscar es políticas públicas, presupuesto, sanción a los delincuentes y, evidentemente, por supuesto, generar mejores condiciones para todos los mexicanos, para que no sea un tema de discusión de cifras, sino una realidad. Hoy, si tú preguntas cuál es la mayor preocupación de las y los mexicanos, no importa si lo preguntas en el norte, en el centro, en el sur o en el sureste del país, la preocupación número 1, incluso no importa la encuestadora, si está o no cuchareada, si está pagada o no por alguien. La respuesta número 1 en este país es que la mayor preocupación es la inseguridad que se vive. Entonces yo diría, será muy afortunado pasar de las cifras a la realidad, pasar de las cifras a la percepción, pero sobre todo a la realidad. Y sin afán de discutir, por supuesto, el número, esta Cámara de Diputados también debe ser corresponsable de la solución de este problema que lastima a las y los mexicanos, más allá, por supuesto, de su posición ideológica o política.
Un segundo tema, Presidenta. Sí. La Presidenta Claudia Sheinbaum abrió esta mañana la posibilidad de reunirse con el rey de España, que viene a México a ver un partido de su país. En este caso yo le pregunto su lectura de pues aparente reconciliación después de la pausa que declaró unilateralmente el expresidente López. Bueno, sin lugar a dudas siempre será bueno que México y España tengan una gran, buena, positiva y fructífera relación. Somos dos países que nos hermana una historia. Somos dos países que en términos culturales, económicos, políticos, incluso, si me permiten, religiosos, hemos ido avanzando cada uno en nuestro continente, y qué bueno que hay una relación positiva con España. Me parece que claramente nuestros apellidos, nuestra historia, digamos, lo que somos, se ha construido, por supuesto, por nosotros en términos nacionales y prehispánicos, pero también en términos de Iberoamérica, en términos de España, en términos de una relación que desde mi perspectiva fue un error conflictuar o incluso polarizar. Qué bueno que tengamos una buena relación. Hay muchos mexicanos viviendo en España, hay muchos españoles viviendo en México, invirtiendo en México, generando empleo en México y a la inversa. Así es que qué bueno que esta relación está por fin retomando un buen cauce. Nosotros tenemos aquí pendiente una interparlamentaria México-España, ojalá y se reactive. Se detuvo porque así fue solicitada por la Junta de Coordinación Política, pero ojalá y se reactive. Las legisladoras y legisladores españoles, sin lugar a dudas, siempre serán bienvenidos aquí en esta Cámara de Diputados, así como hemos tenido en muchas legislaturas la posibilidad de que tengamos intercambios, digamos, de conocimiento técnico, legislativo, parlamentario. Nuestro derecho vigente, el derecho mexicano, tiene una base sólida a propósito del derecho español. Así es que, pues qué bueno que se está recomponiendo esta relación. Gracias, diputada. Gracias a ti. Siguiente pregunta, Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Gracias. Buenos días a todos, diputada. Preguntarte, bueno, a finales de mes se cumple el plazo que da el Departamento de Justicia a México para que sea detenido con proceso de extradición Rubén Rocha. Y la presidenta dice que no hay plazos, que no hay tal. Entonces, en este artilugio jurídico, ¿qué procede? ¿Esperaremos que por los comandos norteamericanos irrumpan nuestro país y vengan por él? Esa sería una primera pregunta. Claro, bueno, déjame primero, querido Félix, decirte, sí me parece necesario clarificar el proceso que se está siguiendo y en su caso si hay o no plazos fatales de vencimiento. Hay una discusión jurídica porque incluso después de escuchar yo a la presidenta, tuve en la mañana una discusión con dos abogados a propósito del tema y ellos mismos tenían una discusión jurídica. ¿Qué te quiero decir con eso? Que necesitamos tener claro ese proceso que se sigue y si hay o no plazo de vencimiento. Y me parece que hay que hacerlo incluso de manera objetiva, me refiero más allá de filias y fobias, de manera objetiva a propósito de lo que establece nuestra ley y de lo que establecen los tratados internacionales. Y con esto yo quisiera decir, más allá de esa discusión, que esa es una discusión jurídica o incluso intergubernamental,
El tema de fondo es si nosotros en México tenemos fiscalías suficientemente autónomas para investigar y sancionar a los políticos, no importa la militancia que tengan. Y yo espero, por el bien de este país, que podamos anhelar a que sí haya fiscalías independientes y que, sin importar el nombre y apellido, la afiliación política o la relación personal o hasta familiar que se tenga, se investigue y se sancione. Apelar a una objetividad institucional no es polarizar, para que luego no se pongan muy sensibles. No es polarizar, es que para eso los mexicanos pagan impuestos, Sí. para que las instituciones hagamos lo que debemos hacer en función de nuestras facultades. Es decir, por lo que estás planteando, que la Fiscalía tendría que salir a informar que ya hay una carpeta de investigación sobre el señor Rocha y que en dado caso sea un mensaje a Estados Unidos para que le digan aquí primero lo estamos investigando, ¿así sería? Bueno, es que en estricto sentido, más allá de un país exógeno, más allá de otro país, más allá de una discusión con Estados Unidos o con quien sea, más allá de una discusión con una autoridad, lo que nosotros necesitamos pues es materializar las instituciones que nosotros tenemos. Eso es un anhelo, debe ser un anhelo nacional. Ahí sí hay soberanía. Esa es la soberanía. Que nosotros tengamos las instituciones, que México tenga las instituciones para que haya investigaciones objetivas, sin dolo, sin persecución política, sin una sentencia a priori, que tenga instituciones para todos los mexicanos y que si eres evidentemente culpable se te sancione. Sí, otro tema, cambiando de engranes, diputada, preguntarte, que me hagas un comentario, el metro se está inundando con estas lluvias y no sé si habrá mucho presupuesto para sacar nuevos programas sociales, de dar dinero a la gente, pero se está descuidando el mantenimiento del metro y sobre todo ahora que está el Mundial. Sí, yo creo que son de las reflexiones que vamos a tener que hacer como nación y como ciudad. Una de las expectativas más grandes que teníamos los mexicanos, además de seguramente los extranjeros, llegar a un país nuevo, tratar de trasladarte de un lugar a otro, conocer incluso la ciudad, pues lo primero a lo que aspiras es un transporte público eficiente, seguro, limpio, digno, de calidad. Eso aspira cualquier persona en cualquier país del mundo. Y yo creo que el sistema de transporte colectivo metro en la ciudad hoy sufre, tiene muchas carencias que además, por cierto, han sido sumadas durante muchos años, durante muchas administraciones. Y bueno, a quien ahora lamentablemente afecta, además de a los mexicanos, pues es a los visitantes en este mundial. Hay que reflexionar cuánto conviene un candelabro o no, y en su caso cuánto más serviría un metro limpio, puntual, seguro, en donde no haya goteras y en donde todos podamos subir o bajar con dignidad. Las imágenes del metro Pantitlán son brutales. No sé de aquí, porque seguramente está cerca. ¿Quién de aquí? Ah, bueno, aquí, de San Lázaro, claro. El toreo, pero son imágenes que no deberíamos permitirnos como mexicanos y que la verdad es que hubiera sido bueno, maravilloso, diría yo, que no las hubiéramos tenido que compartir.
con quienes hoy están en este país esperando trasladarse con dignidad. Elección de Coahuila, hasta me da risa, pero conociendo que ellos tienen todo a su favor en el Tribunal Electoral, pues son capaces de anularla, la elección. Y si esa elección se anula, imagínate en el 27 qué va a pasar. Habrá violencia, estaríamos viendo que pues ya las elecciones no tienen ninguna garantía de que se respeten. Bueno, yo les compartí, yo fui a Coahuila al arranque de campaña y fui el último día también del cierre. Y hay que ser demócratas en la victoria y hay que ser demócratas en la derrota. Esa es la democracia. Yo espero que tengamos instituciones electorales fuertes que respeten el voto de los ciudadanos en Coahuila y en todo México. Los OPLES, los tribunales locales o federales, en términos electorales, están obligados a no partidizar sus resoluciones, a no tenderse ideológicamente por una decisión, sino a analizar, a respetar y a hacer valer el voto de los mexicanos. Ojalá y tengamos las instituciones sólidas en este país, porque un país con democracia siempre será mejor para las familias. Un país que respete el sentir de los ciudadanos, el voto de los ciudadanos, es un país que permitirá a todos y a todas desarrollarse en mejores condiciones. Gracias, Gallo. Siguiente pregunta, Cecilia Hernández, de Línea Política. Gracias, diputada. Buenas tardes a los presentes. Yo tengo 3 preguntas. La primera, quisiera regresar al tema de Rocha Moya. En la mañana dijo la presidenta que existe la posibilidad de que no se concrete las investigaciones, dado que no hay pruebas suficientes, entonces que se puede caer ese asunto de Rocha Moya. Bueno, claramente hay que, y lo decía yo hace un momento, hay que primero precisar en qué etapa procesal se encuentra, en si tienen o no plazo perentorio, pero más allá de eso hay que apelar a que la justicia se dé en México, a que la investigación se dé en México y por supuesto a que, me refiero a todos los involucrados, en caso de que haya sanciones, pues por supuesto se sancione aquí en México. La certeza, la legalidad del Estado de Derecho se hace obligado. Por eso, romper el pacto de impunidad es una exigencia hoy, porque hay impunidad en los distintos órdenes de gobierno, hay impunidad en distintas autoridades. Si no se rompe ese pacto de impunidad, entonces pues no sabremos con certeza qué pasa con los servidores públicos que se han ido del lado incorrecto de la historia. Y también hay que decirlo, esperar una justicia de otro país, pues claramente no debe ser nuestra prioridad. Deberíamos de tener nosotros aquí los canales legales e institucionales para hacer justicia. México se lo merece. Esperar que venga alguien de otro país y pueda señalar a los corruptos como corruptos, me parece preocupante. Y por ello, lo reitero, hay, por supuesto, que ocuparnos de las causas, claro, pero también hay que ocuparnos de los políticos que están del lado incorrecto, del lado ilegal. Y con investigaciones objetivas, técnicas, no políticas, resolver y sancionar.
Mi segunda pregunta va con respecto a la visita que canceló la presidenta Claudia Sheinbaum al estado de Zacatecas, que no estaban dadas las condiciones y se tuvo que ir a otro estado. ¿No se supone que pues está gobernado por un Monreal que bien había podido aplanarle y abrirle el camino para que no escuchara las protestas de la población que está inconforme? Me hicieron esa pregunta antes de entrar y pensé que quedaba antes de entrar. No, a ver, yo respeto, por supuesto, no voy a entrar a una discusión. Siempre será bueno para todos que la presidenta pueda acudir a todo el país. Siempre. No importa cómo, no importa quién dirija, qué partido político dirija o qué político dirija. Siempre será bueno que haya entendimiento entre todos. Y cuando a veces hay alguna posibilidad de una exigencia, pues a veces también es bueno escucharlas. También es bueno escucharlas. Es complejo, claro, pero ojalá y la presidenta vaya pronto a Zacatecas. Entonces, quienes están cometiendo el error es su gente de gobierno que no la está cuidando, que todo le está cayendo a ella. Pues mira, yo estoy convencida de que siempre, cuando estás en un espacio de decisión, lo mejor es rodearte de personas que te digan la verdad, porque la verdad es muy poderosa. Y a veces, en estos espacios de toma de decisiones, hay una cruenta tentación de decirte a todo que sí. A veces es bueno que alguien te diga que no, siempre de manera respetuosa, decente, educada, me refiero a no violenta, pero a veces es bueno saber el no y el por qué no. Y ojalá, y de verdad lo digo de corazón, que es la primera mandataria de este país, es la primera mujer presidenta en la historia. Ojalá y pueda ir a todos los estados y que todos los estados la puedan recibir. Y finalmente preguntarles sobre el tema de las canchas. ¿A qué cree que obedezca que no se ha concretado ese compromiso que hizo la Cuarta Transformación para estos espacios deportivos? Pues justamente ese es el llamado el día de hoy, querida Ceci. O sea, a ver, a finales de 2025, en noviembre de 2025, prometieron la construcción y rehabilitación de 4,200 canchas. Y hoy el reclamo es que no están. Yo creo que le hace bien al gobierno, a las personas estas que son responsables de dar la cara por el gobierno. Digo, está padre que se codeen con Infantino, está padre la verdad. A mí sí me gusta eso, de que se codeen con Infantino en términos de, pues, ¿no? Pero que digan qué pasó con las 4,200 canchas, y si están o no, y si están que digan en dónde, y entonces ya, pues este reclamo, por cierto, de varios medios de comunicación y de mucha gente, pues se va a detener, y si no, que las hagan. Y si no, pues también hay que reconocer que a veces, lamentablemente, la expectativa es altísima y baja. Vino aquí si no mal recuerdo, vino aquí la compañera que es la representante del gobierno. Vino aquí a la Cámara, ¿no? Si no mal recuerdo, sí, vino aquí, que es, digamos, es la responsable del gobierno federal ante este tema. La verdad es que creo que sería bueno que pudiera informar, digamos, por ella, por lo que representa el Mundial, y sobre todo, pues porque 4,200 canchas se advertían maravillosas para que los niños y los jóvenes estuvieran en un lugar seguro, en un lugar cuidado, en un lugar protegido, en un lugar alejados de la delincuencia. En fin, ojalá y puedan informar. Finalmente, Maxi Peláez, de TV Azteca. Gracias, presidenta. Yo hacerle una
A ver, usted dice, no se confía en las cifras que ha dado el gobierno de esta baja en delitos. Usted dice que los aterriza a lo que es la realidad. Pero si me puede decir cuál es esa realidad a la que se refiere. Y la otra parte ¿es una cortina de humo del gobierno? ¿Cómo lo ven ustedes? Porque digo, los temas cada vez se escalan con Estados Unidos por los narcopolíticos. Bueno, primero, evidentemente el reclamo número uno de los mexicanos es la inseguridad. No es una posición para litigar cifras, sino una realidad que se vive en todas las entidades federativas. No importa si estás hablando del norte, del centro o del sur del país. Si los mexicanos hoy reclaman inseguridad, por supuesto que las cifras que se den no acompañan esa realidad de las y los mexicanos. Y claro, hay cifras dolorosísimas. El aumento de desaparecidos en México es alarmante, es tan alarmante que la ONU ha fijado posición preocupada porque este tema se analice en el Consejo General de la ONU. Entonces, más allá de discutir si las cifras que se dan desde el gobierno son reales o no, lo que tenemos que discutir es cómo hacer que las y los mexicanos se sientan seguros. Por supuesto, es verificando las causas que lo generan, y una de ellas es los políticos ligados al narcotráfico que no son investigados y no son sancionados. Porque en tanto más políticos ligados al narcotráfico tomen decisiones, pues más inseguridad, más asesinatos y más desaparecidos va a haber en nuestro país. Así es que claramente el aumento de personas desaparecidas, el reclamo social de inseguridad, hace obligado a que todas las instituciones nos pongamos a trabajar más allá de cifras que por supuesto puedan convencer o no. ¿Hay una discusión sobre las cifras? Claro, porque ahora se tasan distintas las muertes en México y una vez que hay distintos rubros, incluso el porqué de las muertes, pues claro, las cifras se vuelven increíblemente pues subjetivas, que no deberían serlo. Una última pregunta de Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Margarita. Hola, doctora Kenia, ¿cómo estás? Muy bien, Margarita, a tus órdenes. Yo voy a cambiar un poquito pues las preguntas, ¿no? De lo que está sucediendo con Trump, las amenazas, bueno, y esto que es tan delicado y que pareciera que al gobierno federal no le interesa tanto tomar las medidas pues para evitar que los asesinatos, los secuestros, las extorsiones y sobre todo los desaparecidos sigan creciendo. A mí me gustaría ver, estamos ya prácticamente a 3 meses de que inicie el proceso electoral en nuestro país. A mí me gustaría que tú nos dijeras tu visión, una radiografía que tengas de cómo está ahorita la composición geopolítica nacional relacionado con las diferentes fuerzas partidistas, pues para ver cómo van a ser los reacomodos en el 2027 y sobre todo teniendo en cuenta que el Congreso, en este caso la Cámara de Diputados, es esencial, es fundamental, pues para todo lo que viene de modificaciones a modo y de acuerdo pues a quien nos está gobernando. Gracias. Gracias a ti, Margarita. Bueno, evidentemente sí, tienes razón, estamos a 3 meses de que inicie el proceso electoral en nuestro país, inicia en la primera semana de septiembre y bajo esa lógica, por supuesto, hay muchos análisis que hacer, pero
tenemos que irnos a los datos duros, a las cifras formales. Y la cifra formal última que tenemos es la última elección federal, en donde México está casi dividido. 54% de la población le gusta el gobierno, 46% de la población le gusta la oposición. Eso es lo que dice, digamos, en términos fríos los datos. Por eso es que creo que es muy difícil, digamos, pensar en hacer algún tipo de política pública o definición gubernamental o incluso legislativa solamente pensando en una visión ideológica. Porque una vez que solamente tomas una visión ideológica, estás en ese momento anulando a la mitad de la población y todos pagan impuestos. ¿Qué dice la última elección? Evidentemente la de Coahuila, pues ahí están los datos. Entonces, en términos, digamos, de análisis, teoría de escenarios, la realidad es que hay un México que tiene una visión dividida y por eso es hoy más que nunca indispensable que tengamos autoridades electorales autónomas, independientes, honestas, que respeten el voto de los mexicanos. Hemos visto países en donde no se respeta y donde lo primero que pasa, lamentablemente, además de la destrucción de las instituciones, es la pobreza de su gente. Y yo anhelo a que a México eso no le pase nunca. Y, por ejemplo, estas visiones que hay de que la oposición, que nomás serían PRI y PAN, están adormiladas, que pareciera que no reaccionan con nada, ¿qué es lo que les toca hacer precisamente pues para, si no tener la mayoría entre PAN y PRI, pues por lo menos disminuirle este poder ficticio que tiene Morena? Pues mira, yo siempre respetaré la discusión a propósito de el gobierno y la oposición o las oposiciones, pero el mejor ejemplo, llamémosle así, de que hay una oposición en México, además de los discursos, es mi espacio aquí en la Cámara de Diputados. Este espacio, que además está establecido por la ley, se le da al segundo grupo parlamentario más grande en esta Cámara de Diputados, y ese es el PAN. Por eso yo he reclamado institucionalidad siempre, porque evidentemente no puedes aplaudir desde la mesa directiva, o no puedes atacar desde la mesa directiva, no está bien ni legalmente ni éticamente. Por supuesto, aquí fijo yo mi posición, claro, tengo una visión política, pero siempre lo hago con respeto, siempre, porque creo que este espacio deliberativo, esta visión de oposición desde la presidencia de la Cámara de Diputados es lo que hace este país plural. Que yo pueda fijar una posición dada mi formación política es lo que hace a este país plural. Y México necesita pluralidad. Una sola visión no le hace bien nunca a ningún país. Así es que bueno, pues a cada quien, por supuesto, a seguir trabajando. Si me permites decírtelo, algo que he aprendido en esta presidencia es a respetar las distintas posiciones. Pueden no gustarme, puedo no acompañarlas, puedo incluso pensar que están faltando a la verdad, pero estoy obligada a respetarlas. En este caso, el INE tendría que ser muy respetuosos de las nuevas solicitudes que hay de partidos políticos y no estarle regateando que le faltaron, que le sobraron, que no hicieron, que pues buscándole, ¿no? Así como para negarles el registro a las nuevas opciones. Se resuelve, entiendo, a fin de mes el tema de los partidos nuevos. Siempre será bueno que si cumple con la ley, pues la ley se haga valer. Eso es Estado de Derecho. Así debe funcionar un país. Si hay requisitos establecidos en los artículos y esos requisitos se cumplen, pues debería no haber una discusión o un temor. Ojalá y tengamos las instituciones en este país para hacer valer, y no solamente en términos electorales, en todos, civiles, penales, administrativos, fiscales, en todos. Platicaba con un
una abogada en temas contenciosos, pues va a ser bien difícil que un ciudadano le gane a la autoridad, va a ser bien difícil, casi imposible. En fin, pero hay que seguir diciendo la verdad, hay que defender la pluralidad y sí, hay que hacerlo con decencia y con respeto. México se lo merece. Gracias a ti, Gracias, Margarita. Presidenta. No tenemos más preguntas. Muchísimas gracias. Que tengan el mejor de los días.